Hoy vamos a iniciar, hermanos, con el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 1. Hoy solamente vamos a estudiar el versículo 1, aunque esta temática que hemos titulado Dios llama a Abraham, la hemos dividido en 3 partes para poder abarcar todo lo que la Biblia nos puede enseñar a través de su palabra. Así que Génesis capítulo 12, versículo 1, pero vamos a estudiar durante 3 semanas hasta el versículo 5. Así es que hoy vamos a ver el verso 1, la próxima semana analizaremos versos 2 y 3, y después 4 y 5, y terminaremos con esta primera parte del capítulo 12 que es Dios llama a Abraham. Génesis 2:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el capítulo 11 termina con la enseñanza de la genealogía de Taré, padre de Abraham, y de Nacor y de Harán. La Biblia nos menciona los otros 2 hijos de Taré, además de Abraham, porque más adelante la historia, ¿verdad?, nos muestra a uno de los descendientes de Harán, que es Lot. Lot, aquel hombre justo, ¿verdad?, que declara Pedro en su segunda carta. En la segunda de Pedro nos habla acerca de Lot. Es por eso que la Biblia no solamente menciona a Abraham, porque más adelante vamos a ver estudiando, hermanos, cómo Dios toma como agentes principales de la historia a Abraham y a Lot. Así que este capítulo 11 termina con esa genealogía de Abraham, ¿verdad? Padre de Taré, padre de Abraham, Nacor y Harán, señalando además que ellos provenían, dice la Biblia, de Ur de los caldeos. Como dijimos, es una ciudad ubicada en lo que antes era la Mesopotamia, a un lado del río Éufrates, o más bien entre el río Éufrates y el río Tigris, ¿verdad? Ahí donde está Irán, Irak, el Golfo Pérsico, precisamente donde ahorita está la guerra, ¿verdad? Ahí, Irán, Irak, Siria, toda esa parte antes en la antigüedad era una zona llamada Mesopotamia. Y ahí es donde convergen el río Éufrates del lado izquierdo y el río Tigris del lado derecho, que desembocan, ¿verdad?, precisamente en el Golfo Pérsico, de los cuales también ya señalamos la semana pasada que en la Biblia Dios pone su mirada en los propósitos, ¿verdad?, o sus propósitos en Abraham. Y como hemos visto, las genealogías, ¿verdad?, nos han resumido cómo fue la repoblación del mundo. Y esa última genealogía, ¿verdad?, de la repoblación del mundo, nos es mencionada en Génesis 10. Y además esta genealogía de Génesis 10, del versículo 21 al 31, es la más importante que vemos en la Biblia por su narrativa, porque viene la línea de Sem, que son los semitas, de donde nacería, hemos visto en el capítulo 11, Abraham. A lo largo entonces de los 11 primeros capítulos de Génesis, la narración es selectiva y conduce adrede hacia el personaje más importante del libro de Génesis, que es Abraham, que significa padre elevado o exaltado, ¿verdad? Así sin la H, Abraham. Después Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, ¿verdad?, que significa padre de naciones o padre de multitudes. Así que el inicio de la historia de Abraham, así sin H, todavía Dios no le ha cambiado el nombre, se ubica más o menos 2000 años antes de Cristo.
Es decir, que esto que estamos contando y viendo sucedió 2000 años antes de Cristo. Hay quienes consideran con razón que Abraham es el personaje más importante de la Biblia, ¿verdad? Porque es además el primer patriarca de todo el pueblo de Israel. Así que la centralidad es destacada de él en el Antiguo Testamento y posteriormente es mencionado Abraham en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en Romanos capítulo 4, principalmente, donde se habla, ¿verdad?, acerca de las bases fundamentales de la salvación que viene a través de Abraham y que es por medio de la fe, y que ese medio, ¿verdad?, la fe es el medio de la salvación a través de Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento se usa repetidas veces la expresión, ¿verdad?, nombrando a Dios como el Dios de Abraham, ahí en Éxodo 3:6. También Abraham es reconocido como el padre de la nación de Israel en Isaías capítulo 51. En el versículo 3 se menciona también, ¿verdad?, esa frase que él es el padre de la nación de Israel. También Abraham es llamado amigo de Dios en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, y también, ¿verdad?, en el libro de los profetas, ahí en Isaías capítulo 41, también se menciona que Abraham fue amigo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo usa como paradigma de la justificación por la fe, y como ya lo mencioné, Pablo lo menciona en Romanos capítulo 4. También se señala que todos los creyentes son hijos de Abraham, y no porque descendamos de él, sino porque somos hijos de Abraham a través de la fe. Y también Abraham fue al que este Dios inmutable le enseña con gran claridad una serie de lecciones que son importantes para todos los tiempos y para todos aquellos que vivimos en la fe de un solo Dios, esto es el Dios de Abraham. En el capítulo 11, entonces, como dijimos, se finaliza señalando su nacimiento, el nacimiento de Abraham a través de su padre Taré, y como punto más importante de las genealogías contenidas en el libro de Génesis, ya que Abraham es el primer patriarca de Israel. Después veremos a Isaac y después veremos a Jacob, del cual cuando Dios le cambia el nombre, le pone Israel, ¿verdad? Cambiando entonces el nombre de esa descendencia, porque desde Abraham hasta Jacob, el pueblo de Israel se le llamó pueblo hebreo. Posteriormente, cuando viene Jacob y que Dios le cambia el nombre a Israel, a partir de ese momento, hermanos, el pueblo de Israel y hasta la división, ¿verdad?, en dos reinos del pueblo de Israel, se les llamó israelitas. Y posteriormente, cuando viene la división y que queda solo un solo pueblo, una sola nación que es Judá, a partir de ese momento todos los descendientes, ¿verdad?, de esa tribu de Judá les dio el mote o el nombre que hoy tienen de judíos. De esa manera nosotros entendemos todos los procesos que ha sufrido el pueblo de Israel. La frase final entonces que vimos en el capítulo 11 es: estas son las generaciones de Taré. Y estas generaciones de Taré abarca desde Génesis capítulo 11 versículo 25 hasta Génesis capítulo 25 versículo 11. Así es que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25 viene toda la descendencia de Taré. Entonces, puesto que Taré vivió 135 años después del nacimiento de Abraham, puede decirse que fue
testigo, Taré, de la mayoría de los acontecimientos descritos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 de Génesis. Y así de esta manera, hermanos, iniciamos este capítulo 12 de Génesis, el cual está dividido en 3 aspectos. Es decir, todo este capítulo 12 habla de 3 cosas principales. Primero, este tema que vamos a ver, que es el llamado de Abraham, que es el versículo 1, y posteriormente, del versículo 1 al 5, que hemos dividido en 3 partes y que vamos a estar analizando. Hoy el versículo 1, la semana que viene el versículo 2 y 3, la siguiente semana el 4 y el 5, y posteriormente el tema que sigue es la promesa de Dios a Abraham, que abarca de versículos 6 al 9, y posteriormente hablaremos de cómo Abraham mora en Egipto, ¿verdad? Teniendo un incidente con Faraón, porque resulta que hasta Abraham, el padre de la fe, tuvo sus tropiezos. Porque todos los seres humanos, hermanos, sufrimos tropiezos. Y Abraham cayó en mentir, en decirle a Faraón que su esposa Sara era su hermana. Y como era su hermana, entonces el Faraón dijo, vénganos a nuestro reino, y ya se quería tener situaciones con Sarita, pero resulta que Dios, hermanos, que tenía un propósito con Sara, no permite ese pecado, de tal manera que hasta Faraón le regresa a Abraham a Sarita, y lo vamos a estar viendo más adelante, y cómo Faraón le dice, ¿por qué me mientes? ¿Por qué te atreviste a decirme mentiras? Y pues Abraham, por salvar su pellejo, pues dijo que Sarita era su hermana. Así que, hermanos, vemos que aún los más grandes hombres de Dios a través de la Biblia han sufrido sus tropiezos. Así que en este estudio solamente vamos a ver del versículo 1 al 5, pero lo hemos dividido en 3 partes porque hay mucha tela de donde cortar, pero hoy solamente, hermanos, vamos a ver solo un versículo y va a ver usted todo lo que se puede sacar cuando alguien está buscando de Dios, y como dijo Jesús, escudriñen las escrituras, es decir, caben profundo. Hoy, en un solo versículo, vamos a cavar bien profundo para sacar todos los aspectos que conlleva este solo versículo que dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En apariencia, hermanos, cuando leemos este versículo decimos, no, pues sí, pues salió de su tierra, Dios lo llamó, salió de su tierra y pues ya se acabó el culto, vámonos. ¿Todos entendieron? Sí, bueno, vámonos. No, hermanos, cuando nosotros estamos estudiando las escrituras, tenemos que cavar hondo, tenemos que entender todo lo que se está suscitando en ese momento. Lo primero que vemos, hermanos, es que el llamado de Abraham es señalado con estas palabras. Escuche, pero Jehová había dicho a Abraham. Hermanos, Jehová nuestro Dios es quien pronuncia el mandato. Así que este es el primer acto del pacto que pronto va a pronunciarse. Y el segundo actor es Abraham. Aquí hay 2 actores, uno es Dios y otro es Abraham. Y como nosotros vemos en Génesis 11, 28 al 31, y posteriormente en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, este llamamiento de Abraham llegó a su casa en la región de Mesopotamia, en la llamada en aquel tiempo Ur de los Caldeos. Hermanos, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, la vida de este pueblo donde habitaba Abraham, que son los caldeos, nos vamos a dar cuenta que era un pueblo malvado, perverso, lleno de idolatría, lleno de injusticia,
Y en medio de toda esa nación había un hombre sobre el cual Dios puso sus ojos y su propósito. Por eso a veces nosotros usamos una frase que dice que donde Dios pone el ojo, pone la bala. Porque si Dios tiene los ojos puestos en ti, nada va a evitar, escúchame bien hermano, nada va a evitar, aunque te pongas berrinchudo, aunque no quieras, aunque te resistas, nada va a evitar el propósito de Dios para tu vida. Lo único que vas a ocasionar cuando tú te resistes es que vas a sufrir porque vas a estar como el profeta, ¿verdad? Que no quería obedecer a Dios. Hasta que Dios lo mete en situaciones tan difíciles, porque esa es la respuesta cuando alguien se resiste a la voluntad de Dios, es que Dios lo mete en situaciones difíciles para que al final se rinda al propósito de Dios. Porque hermanos, en medio de toda esa generación malvada y perversa, idólatra, que era Ur de los Caldeos, en medio de esa nación había un hombre sobre el cual Dios puso sus ojos. Y en este tiempo, hermanos, Dios, gracias a Dios, no solamente ha puesto sus ojos en un solo hombre, sino que lo ha puesto en muchos de nosotros, en los cuales Dios tiene puestos sus propósitos. Así que cuando nosotros no queremos cumplir los propósitos de Dios, lo único que estamos nosotros provocando es nuestro propio sufrimiento. Lo que debemos de hacer es obedecer a Dios incondicionalmente. Así que este era un llamado que además exigió absoluta confianza y obediencia a la palabra de Dios. Porque lo que estamos viendo es que Dios le habló a Abraham, de tal manera que Abraham puso toda su confianza en Dios. Uno de los grandes escritores bíblicos llamado A.W. Pink, en su comentario de este pasaje de Génesis, dijo estas palabras: era un llamado de separación de lazos del hombre natural. Abraham fue llamado para separarse de su casa, parientes, y comisionado a entrar en un lugar que después Dios le daría por herencia. Representa a la ciudadanía que está en el cielo, pero que todavía está en el mundo. Y en consecuencia se llama a caminar por fe y vivir como un extraño y peregrino en esta tierra. En una palabra, Abraham ilustra la profesión celestial de aquellos que son miembros del cuerpo por Cristo. Amados hermanos, nosotros estamos de paso en esta tierra. Nuestra verdadera morada está allá arriba en los cielos. Porque antes de que nosotros habitemos, como dijimos la semana pasada, en un tierra y un cielo nuevo, nosotros vamos a tener que irrumpir en el cielo. Después bajaremos con Jesús en la gran batalla del Armagedón a derrotar al anticristo y a todos sus compinches. Y entonces vendrá un periodo de 1000 años en esta tierra, donde quien gobernará todas las naciones será Jesucristo. Él estará presente gobernando todas las naciones. En ese reino no habrá mar. No habrá mar. Será como al principio de los tiempos en el Edén, donde dice que salía un vapor de la tierra y regaba toda la tierra. Hermanos, estaremos como en un Edén. Así que al no ser esta nuestra estancia, hermanos, aquí en la tierra, no tenemos que aferrarnos a este mundo. No tenemos nosotros por qué vivir como las águilas cuando se aferran a algo y la agarran con las garras y se quedan ahí clavadas porque nosotros estamos de paso.
Como dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hace algún tiempo, hermanos, oí una noticia de una supuesta mujer que fue encontrada en un aeropuerto. No sé si ustedes la escucharon esa noticia, pero esa mujer resulta que traía un pasaporte de una ciudad, de un país que no existía en ese tiempo. Y todos se quedaron maravillados porque decían, bueno, aquí esta persona, el pasaporte es real, pero viene de un país que no existe. De una forma por demás extraña, la mujer repentinamente desaparece. Y todo el mundo se queda atónito al tener en cámaras el testimonio de esta mujer que venía de otro país extraño que nadie conocía, pero que estaba presente en este tiempo. Y son de esos misterios, hermanos, que nos hacen comprender a veces algunas verdades bíblicas. Estamos nosotros aquí con un pasaporte extraño, donde aunque todo el mundo nos ve, nosotros no pertenecemos a este lugar. Nuestra ciudadanía, hermanos, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. También en este verso 1 vemos dos aspectos importantes que me gustaría analizar. Primero, que Dios habla o llama a Abraham. Y cuando yo leí el pasaje dije, Dios le habló a Abraham, mi primera pregunta fue, ¿cómo fue eso? Miren, hermanos, en ese tiempo nosotros escuchamos gente que dice, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, pero mi pregunta sería, ¿cómo fue que Dios le habló y cómo fue que Dios le dijo? Porque esta misma pregunta la hice en este versículo y en este pasaje. ¿Cómo fue que Dios le habló a Abraham? Miren, hermanos, en el Edén, Adán y Eva, ellos sí escuchaban la voz audible de Dios que se paseaba en el Edén. Cuando vino el pecado, Dios habló a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escuchó audiblemente la voz de Dios. Por causa de que son separados del Edén, por causa del pecado, el ser humano perdió esa facultad por cuanto Dios es un Dios que es espíritu y que en ese momento este ser creado como Adán y Eva tenían la facultad de escuchar a Dios audiblemente, pero cuando vino el pecado se rompió esa facultad. ¿Cómo ahora Dios se comunicaba con Abraham? Y que a partir de ese tiempo hasta nuestros tiempos es la misma forma en la que Dios nos habla a nosotros. Entonces, este pasaje bíblico que dice Dios llama a Abraham, esta primera parte que vamos a analizar ahorita, también tiene otra contraparte y es que Dios señala en su llamado a Abraham su deseo. Pero hoy, hermanos, primero vamos a ver cómo fue que Dios le habló o le llamó a Abraham. En este pasaje bíblico vemos que se nos muestra la relación de Dios con aquellos a los cuales Dios pone sus propósitos. La Biblia usa palabras entonces que reflejan no solo la autoridad de Dios, sino la elección que Él tiene con la gente. Sabemos por principio en la Biblia que Dios no le habla a los pecadores. Es una mentira que una persona diga, Dios me habló cuando está en pecado. No, el que seguramente le habló fue el diablo, porque el diablo también le habla a la gente. Hermanos, por principio, para que tú puedas escuchar la voz de Dios y haya algo aquí que se llama fe en tu vida, la fe es la que te da la garantía y la que te convence que eso que está viniendo a tu mente y a tu corazón procede de Dios.
Por eso la Escritura dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, que el justo vive por fe. Porque es a través de la fe que dice Hebreos 11, que por la fe nosotros creemos que Dios hizo todo el universo. Pregunta, ¿tú estuviste ahí? ¿Tú lo viste? ¿Tú certificaste que Dios hizo todo el mundo? No, pero hay algo dentro de nosotros que nos convence y nos da la certeza de que eso sucedió. Y a eso se le llama fe. Fíjense cómo la Biblia, hermanos, nos describe esto. Acompáñenme a la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Como, hermanos, mi Biblia, pues yo es como mi espada y pa' pronto le doy vuelta y llego. Ya llegué. Dice Hebreos 11. Es pues la fe, miren, la certeza, en el versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe, por característica principal, tiene dos cosas. Es una certeza, es algo que nos hace sentir que eso es cierto, y además es una convicción. O sea, esa certeza nos convence que es cierto aunque no lo veamos. Y entonces el autor de los Hebreos nos empieza a explicar cómo es que esto sucede. Y dice en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, escuche, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aunque nosotros no estuvimos en el momento que Dios dijo, sea la luz, la fe que nos da la certeza y la convicción de lo que no vemos, nos hace creer fehacientemente que esto sucedió aunque nosotros no estuvimos en ese momento. De repente yo escucho gente que dice, es que yo tengo fe que Dios me va a sanar. Ok, está muy bien. Pablo también tenía esa fe. De hecho, le pidió 3 veces a Dios que le quitara, al Señor Jesús, que le quitara ese problema, ese aguijón, y no se lo quitó. Y le dijo el Señor Jesús, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Lo cual quiere decir que no por el hecho de que yo diga es que yo tengo fe que Dios me va a sanar, no por eso Dios me va a sanar. Hay que entender, hermanos, sus propósitos, porque para Dios el propósito de que, por ejemplo, Pablo tuviera ese aguijón, tenía el propósito de que él no se enalteciera, no se llenara de orgullo, de soberbia. ¿Por qué? Porque Pablo había subido al tercer cielo, había visto y había escuchado cosas que ningún hombre le es permitido ver ni oír. Amados hermanos, miren, hoy hay gente que dice que sube al cielo y nada más tiene una experiencia, según ellos, espirituales, y ya se sienten divinos, ya se sienten que todo el mundo tiene que preguntarles y concertarles y que les cuente, ¿verdad?, lo que les pasó. Amados hermanos, Pablo viajó al tercer cielo. Imagínense lo que iba a ocurrir en su vida si Dios no le tenía como propósito someter su carne para que él no se enalteciera. En palabras de Pablo, él dijo, Dios me puso un emisario de Satanás para que no me enorgullezca. Para Pablo era un demonio
que lo estaba jode y jode y jode. Y el propósito era que él no se enalteciera. Porque él había visto cosas y oído cosas que ningún ser humano le era permitido ver y oír. Así que, hermanos, no siempre el propósito de Dios es nuestra sanidad. A veces es necesario pasar todo el proceso. Porque a través de ese proceso, Dios trata con nosotros. Y eso, hermanos, nadie lo puede evitar. Dios puede sanar, sí, Él es soberano, Él lo puede hacer con quien quiera. Hermanos, una de las cosas que yo muchas veces he compartido es que siempre que voy a un sepelio, le digo a Dios, Señor, hoy me vas a dar chance de ver cómo esta persona resucita. Yo quiero ver eso, ¿no le gustaría ver eso? ¿No le gustaría que llegue usted a un sepelio y esté ahí el féretro y le digas, levántate en el nombre de Jesús y la persona se levante? Imagínese el impacto, ¿verdad?, que puede haber. Y siempre que soy en sepelio hago eso. Y digo, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy. Tú dame la palabra y yo la doy, para que esta persona salga adelante. Pero como hoy en la oración decía, no se haga como yo, sino como tú. Es decir, si es tu voluntad. Porque Dios no va a hacer lo que yo quiera, porque me puedo yo enaltecer en algún momento de mi vida. Entonces mejor, Señor, si es tu voluntad, es más que yo me vaya, salga y tú levántalo. Que ni siquiera esté yo, porque lo importante no soy yo, lo importante eres tú. Y siempre esa es mi petición, me gustaría ver eso un día. Ya lo vi un día. Hace algunos años, hermanos, cuando yo todavía era congregante, era yo líder del ministerio infantil en la iglesia donde salí. Resulta que mientras estamos en la junta de maestros para ver las clases y el programa que íbamos a llevar con los niños, un niño pequeñito de por ahí de 3 años, allá en la iglesia donde teníamos, en esa iglesia había enterrado un tinaco lleno de agua que servía como cisterna y subían el agua para poder surtir los baños. Y alguien, porque no falta, ¿no? Alguien quitó la tapa de esa cuestión. Bueno, al niño se le cayó un muñequito hacia adentro. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros estamos por encima del agua, la perspectiva de abajo se ve muy cerca cuando realmente está muy profundo. Resulta que el niño pues se agachó, se puso de cuclillas, puso la mitad del cuerpo adentro y metió la mano, como vio el muñeco cerquita por la perspectiva del agua, metió la mano y se fue para adentro. Hermanos, nosotros no sabemos cuánto tiempo había pasado en el momento que ese niño se fue para adentro de ese tinaco, solamente que una niña pasó, lo vio allá adentro y llegó gritando que el niño estaba allá adentro. Cuando nosotros llegamos, el niño estaba hasta el fondo. El niño ya no respiraba, hermanos. Inmediatamente, como pudimos, lo sacamos de ahí, lo pusimos ahí en el piso, estaba completamente morado, ya no respiraba. Yo le di masaje cardíaco por 30 minutos con respiraciones y el niño no respondió. Médicamente, una persona que se le suministra ese procedimiento, después, escuche esto, hermano, después de solamente 10 minutos, si llega a vivir, puede correr el riesgo de tener problemas cerebrales. El niño, fíjese, no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí adentro, y yo durante 30 minutos le di respiración y masaje cardíaco y el niño no respondió. Si él hubiera vivido, hubiera quedado completamente mal.
Y además ya de por sí va a ser un milagro que viviera después de 30 minutos de masaje y respiración. En ese momento, el niño inerte, ahí tirado en el piso, todos, recuerdo muy bien a mi pastor que estaba de rodillas clamando y todos estábamos clamando, no supimos cuánto tiempo pasó, pero llorando y clamando y pidiéndole a Dios que hiciera un milagro, porque hermanos, imagínense el impacto que iba a ser para la iglesia, porque además la iglesia de mi pastor en ese momento estaba creciendo. Y Satanás, hermanos, no está jugando. Así que él quería poner ese problema para echar al traste todo el crecimiento de esa iglesia, que hoy, hermanos, se ha multiplicado y que hoy no solo existe la iglesia de mi pastor, sino que está Mies Cuautitlán, Mies Tultepec, Mies Zumpango Norte, Mies Zumpango Sur, Mies Tecámac, Mies Veracruz, Mies Azcapotzalco, Mies Cuautitlán, Mies Nextlalpan. Imagínense si ese día Dios hubiera permitido que ese niño muriera. Bueno, hermanos, para no hacer el largo cuento, después de estar clamando, no sabemos cuánto tiempo, sudando, llorando, moqueando, hermanos, de rodillas, postrados en el piso, clamándole a Dios por un milagro, repentinamente el niño se paró. Cuando él se paró, hermanos, me puso la cara enfrente, yo sentí que me desmayaba. Sentí que me desmayaba. La mamá, en esa inercia, ¿verdad? Cuando escuchó la voz del niño que le dijo, mamá, y yo lo vi aquí enfrente y todos lo vimos que ya se había parado. Dios santo, en ese momento su mamá lo tomó instintivamente, corrió y lo cargó y lo llevó a la esquina, porque en la esquina estaba un hermano en Cristo que tenía un consultorio allá afuera de la iglesia de mi pastor. Llegó con el niño cargando, todo mojado. El hermano lo revisó y le dijo, oiga, nada más porque usted me dice que se ahogó, le creo, pero su hijo está completamente bien. ¡Wow! Ese día, hermano, ese día, de verdad yo entendí que a veces cuando le decimos a Dios, Señor, déjanos ver un milagro, cuando ocurre, de verdad sientes que las piernas se te van para abajo. Porque esos sí son verdaderos milagros de Dios. Hoy ese niño tiene cerca de 25 años. Está completamente sano. Y amados hermanos, es uno de esos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y yo ya lo vi, ya vi a un niño resucitar. Es algo impresionante. Es algo que queda grabado en la mente, en el corazón, y que además, aunque nosotros no somos salvos por los milagros, al ver esa clase de cuestiones, hermanos, nos hace a nosotros afirmar nuestra fe. El problema es que Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida y se nos olvida lo que Dios hizo. Amados hermanos, esto que les estoy contando, a mí nunca se me va a olvidar. Nunca. Nunca ese día yo pude ver plenamente el poder de Dios. La gracia de Dios, su amor y su misericordia para con nosotros. Pero después de ese día, la iglesia de mi pastor no fue la misma. Empezamos todos a trabajar por fe, a caminar por fe, afirmándonos en la palabra de Dios. Y Dios levantó muchos pastores de su congregación. Porque, hermanos, nosotros creemos en los milagros, pero en los milagros verdaderos, no en los que andan allá afuera. Ahora haz lo que no puedes hacer. Ay, que se vaya aquí. No, usted cree, oiga, hermano, ¿usted cree que después de yo ver eso, yo voy a creer las fantochadas que hacen allá afuera? No, no las voy a creer, hermano, porque yo sí he visto milagros fehacientes. He visto esa resurrección de ese niño. Tremendo. Entonces cuando veo allá que están con sus cosas allá afuera, digo, no diga. O sea, no, eso no es así. Jesús cuando hacía el milagro, hermanos, lo hacía en el momento.
Jesús no le decía, no, es que no te puedo sanar porque, pues no, es que creo que tu fe no es suficiente. No, hermanos, eso no es así. Dios cuando sana, sana. Así que la fe, amados hermanos, que estamos hablando en este momento de Hebreos 8, es una fe que nos da una certeza y una convicción, y en el caso de la creación de algo que no se veía, que fue hecho de algo que no se veía. De tal manera, hermanos, que como dice Hebreos 11, 8 al 10, también dice que tanto él, es decir, Abraham, Sara, Isaac y Jacob, debían tener ese ingrediente característico que todos los hombres y mujeres portadores de los propósitos de Dios, y hoy sabemos de todos los que creen en Jesucristo, ese ingrediente debe estar en todos nosotros, que es la fe. Fíjese, ahí en Hebreos 11, 8 al 10, dice esto: por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. A ver, hermanos, no es fácil lo que pasó con Abraham. El llamado de Abraham fue algo muy difícil, como pasa en la vida de nosotros los pastores cuando Dios nos llama. Mire, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham estaba en todas las comodidades, él era rico, tenía ganado, tenía todo en la vida, no necesitaba nada aparentemente para él. Sin embargo, cuando Dios lo llama, él renuncia a su tierra, es decir, a su comodidad, a su cultura, y entonces sale en obediencia buscando el propósito de Dios. Porque Dios le había prometido una herencia. Amados hermanos, recuerde que Dios a nosotros nos ha prometido una herencia. Y esa herencia no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Por tanto, la manera de obrar de nosotros tiene que ser siempre en fe. Yo no sé lo que Dios allá me tenga preparado, pero yo lo creo. Y en esa fe, yo camino todos los días de mi vida para nunca separarme de Dios, nunca separarme de sus propósitos y seguir viviendo en esa fe. Todos los pastores, hermanos, que tenemos una congregación, porque hay pastores, apoyos de pastor en congregaciones grandes, pero los pastores que iniciamos una congregación, todos somos llamados de esa manera. Y no es fácil, créame que no es fácil. Durante más de 20 años trabajé en esa empresa de excelencia en calidad mundial que es la Jumex. Estuve en el servicio médico como encargado de los servicios médicos durante 20 años. 5 años antes de que Dios hiciera el llamado para que yo saliera de la empresa, Dios empezó a tratar en mi vida y en mi corazón. El simple hecho de pensar que vas a dejar de hacer algo por hacer otra cosa, la incertidumbre que te causa, porque no sabes si la gente va a ser consciente de que tú eres una persona que has dejado todo por Cristo, por enseñarles el Evangelio, por ver su vida espiritual, por orar por ellos, por capacitarte para llevarlos siempre por caminos correctos. Y no sabes si esa gente va a tener en su corazón ofrendar para que tú puedas vivir, porque así Pablo dijo que está escrito que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. Y no es fácil, porque además de todo eso vemos las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, mi esposa tenía esa enfermedad de artritis reumatoide y usaba medicamentos muy caros. Uno de aquellos que cuando yo lo llegaba a comprar, porque el seguro, como continuamente pasa, no lo tenía, ¿verdad? Que te daban la receta y llegabas, no lo tenemos hasta el próximo mes. Oye, pues es que mi familia lo necesita para hoy, no para el otro mes. Entonces lo comprabas y costaba más de 1,000 pesos una cajita que solamente traía 12 pastillas. Entonces, imagínese dejar de trabajar, dejar la seguridad social
y decir, Señor, ahora ayúdame, porque de qué manera mi esposa va a recibir sus atenciones y de qué manera vamos a conseguir el medicamento. Y más si la gente de la iglesia no es consciente de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. De verdad, es una lucha. Mi proceso, hermanos, duró 5 años. Bueno, fue tan difícil en mi vida que le dije, Señor, si verdaderamente eres tú el que me estás hablando y quieres que deje este trabajo y renuncie y me exponga allá a no recibir tal vez una indemnización que yo merecería y ya nada más lo que me quieran dar y además pueda yo perder también mi jubilación y Señor, ayúdame, de verdad, no es fácil, hermanos, no es fácil. Pero le dije, Señor, si eres tú, solamente te pido una cosa. Aquí en mi mente, porque ni siquiera lo hablo, hermanos, cuando usted quiera que Dios le responda y usted esté perfectamente convencido de que es Él el que le dijo y es Él el que le respondió, no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Es más, no lo hable. Ni en oración diga, Señor, dame esto. No, no cometas ese error. Si tú verdaderamente quieres saber que Él te oyó y que Él te respondió, mira, díselo aquí, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos, estoy hablando contigo a través de mi mente, Señor, te pido esto, que pasen las cosas así. Y eso hice. Señor, yo quiero salir de esta empresa con dignidad. No quiero salir como un ladrón que algo se llevó. Quiero además, Señor, pedirte que me permitas despedirme de todos los amigos de la empresa. Quiero salir como un hijo tuyo con dignidad. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Exactamente eso pasó. Y así tal cual se lo pedí a Dios, así pasó. Porque, hermanos, cuando tú hablas algo, no solamente Dios lo escucha, también el diablo lo escucha. Y la gente envidiosa y chismosa también lo escucha. Entonces mejor no lo digas. ¿Quieres un consejo, hermanos? En mi experiencia personal, no sé si a otros así les pase, pero a mí así me ha pasado. Cuando yo quiero que algo solamente esté entre él y yo, se lo digo nada más, Señor, esto, lo otro. Yo sé que tú me escuchas y yo sé que tú me vas a responder. Y cuando pasan las cosas, dices, este fue Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único, escuche, hermanos, el único que conoce nuestros pensamientos. Satanás no conoce nuestros pensamientos. El único que conoce nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, es Dios. Y hay pasajes que lo enseñan. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que Satanás conoce nuestros pensamientos. Él sabe a través de nuestra reacción. Él nos tienta y nuestra reacción le dice a Él qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Pero cuando nosotros no reaccionamos, entonces Satanás se queda con una palma porque no sabe lo que tú estás pensando. Hermanos, esto es importante que lo sepamos para que tengamos una buena conciencia doctrinal. Dios es el único que conoce nuestros pensamientos. Satanás no. Así que no fue fácil el llamado de Abraham y no es fácil nuestro llamado. Además de todas las circunstancias que pasé, todavía hasta le dije, Señor, pues solamente hay 2 cuestiones. O de alguna forma me permites inscribirme a la seguridad social, o sanas a mi esposa, porque pues nada más hay de esa, no hay de otra. Así que ya no era tanto el que yo obedeciera por mí, sino por mi esposa, por la necesidad que ella tenía. ¿Y qué creen que pasó? Que Dios la sanó. Yo dije, ay Señor, bueno, yo pensaba la más fácil, ¿no? Que me dieran otra vez el seguro de alguna forma. Pero no,
hasta apenas la semana pasada que mi hijo Alan en su trabajo nos metió al Seguro Social, y gracias a eso ya tenemos Seguro Social porque él nos aseguró, pero pasaron años y durante todo ese tiempo ha sido Dios, hermanos, el que nos ha sustentado, nos ha cuidado, nos ha provisto, ha cuidado nuestra salud, y cuando ha pasado alguna situación, Dios ha provisto para poder salir de cualquier situación. Así es que no es nada fácil el llamado, hermanos. De verdad es difícil, porque somos seres humanos. Así que el llamado de Abraham no fue cualquier cosa, hermanos. Él vivía en la opulencia, él lo tenía todo. Y él se fue escuchando una voz no audible, sino que en el estudio, de alguna manera, Dios le habló a Abraham. La Biblia no dice cómo, solamente dice que Dios le habló a Abraham. No sabemos cuál fue la forma, porque la forma audible ya no estaba en vigencia en ese momento. De hecho, ya Dios no habla así. Ahí en la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 1, escuchen, aquí la Biblia es clara porque dice cómo es que Dios le habla a los hombres de este tiempo. Y dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, escuche, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuáles eran esas maneras en las que Dios hablaba? Dios enviaba a sus ángeles, a Gabriel para que le hablara a María, a Gabriel para que le hablara a Elizabeth, a Gabriel para que le llevara el mensaje a Daniel, al ángel de Jehová, del cual sabemos ahora que es una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, así se le llama cristofanía. Cuando tú lees en la Biblia en el Antiguo Testamento, y el ángel de Jehová se me apareció, y el ángel de Jehová me dijo, no es otra cosa sino Cristo aparecido a los hombres de Dios. Así que de esa forma les hablaba. Entonces dice Hebreos que él les hablaba de muchas veces, de muchas maneras, y a veces Dios hablaba en sueños. Pero ¿a quién le hablaba en sueños? La Biblia solamente describe a gente impía a la cual Dios le hablaba en sueños. Uno de ellos, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, el rey Ciro. Y Dios les habló a través de los sueños, pero Dios le hablaba así a la gente que no conocía de él, porque a los que conocían de él y los propósitos estaban en ellos, Dios enviaba un ángel a hablarles. Así que, hermanos, no se fíen en sus sueños. Dios ya no habla de esa manera en este tiempo, ¿eh? Pastor, es que soñé. Pues sí, yo también sueño muchas cosas, pero no es la forma en que Dios habla. Miren lo que dice después. Verso 2. En otro tiempo a los padres, dice, por los profetas, es decir, que otra voz que Dios usaba para hablarle a la gente era a través de los profetas. ¿Qué anunciaban los profetas? Tres cosas principalmente. El pecado de Israel, la forma en la cual el pueblo de Dios podría regresar a la comunión con Dios a través del arrepentimiento de sus pecados. Y en tercer lugar, lo que comunicaban los profetas era la venida del Mesías. Por esa causa, cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia que el último profeta de Dios fue Juan el Bautista. El último profeta de Dios fue Juan el Bautista. A Jesús se le llamó profeta porque él comunicaba la palabra de Dios. Por eso cuando se declara en el Nuevo Testamento que profetizaremos, se está diciendo que comunicaremos la palabra de Dios, así como Jesús la comunicó. Es decir, el evangelio de la salvación. Pero ya no es como pasaba en la antigüedad. Entonces la Biblia es clara al respecto. A los padres les habló por los profetas. Y dice el verso 2, en estos postreros días,
¿Cuándo empezaron los postreros tiempos? Los postreros tiempos empezaron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. A partir de ese evento hasta nuestros tiempos, se les llama los postreros tiempos. Es decir, que desde que Cristo murió hasta nuestro tiempo y el tiempo que siga, dice, en estos postreros tiempos, días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que Dios lo que tenía que comunicar al mundo lo hizo a través de Jesucristo. Y las palabras de Cristo quedaron plasmadas aquí, en este libro. Primero en los evangelios, donde se escribió lo que Cristo hizo y dijo, y posteriormente a través del apóstol Pablo y los demás apóstoles que recibieron la revelación de todo lo que Cristo había hecho. Así que Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia, para comunicarnos las cosas. Y Dios ya no habla de otra forma. Dios habla por el Hijo y dice, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que es a través de la palabra registrada en este libro de Jesús que Dios habló. Y Dios nos habla. Así que cuando tú digas, Dios me habló, que no sea porque te marihuaneaste, hermano. Que sea porque tú estabas leyendo la Biblia y algo que leíste impactó tu corazón. Y eso trajo un cambio en tu vida. Eso trajo un nuevo carácter, un nuevo comportamiento. Amados hermanos, ¿por qué no cambia tu carácter? ¿Por qué no cambia tu actitud? Porque no lees la Biblia, punto. Ese es tu problema. Es la Biblia la que cambia tu carácter, es la Biblia la que cambia tu forma de ser. Este es tu problema. Este es el problema de todo ser humano. El ser humano no cambia su carácter, su actitud ni su vida porque no lee la Biblia. Y no me refiero a leer la Biblia a decir, sangoloteo, dame puntería, pum. Y ya empieza a leer. No. Leer la Biblia, hermanos, tiene que ser de una forma sistematizada. Yo siempre recomiendo, hermanos, empezar por leer la carta a los Romanos durante 3 meses seguidos. Todas las veces que puedas leer la carta a los Romanos en 3 meses. En 3 meses. ¿Por qué? Porque la carta a los Romanos, hermanos, es donde está la palabra de Dios sistematizada, el evangelio de la salvación. Y amados hermanos, un cristiano que no conoce la carta a los Romanos, yo dudo mucho que sea cristiano. No sé cómo alguien se dice cristiano si no conoce la carta a los Romanos. Si yo llamara a 3 de ustedes hacia al azar y los pasara al frente y les dijera, a ver, dime todo acerca de la carta a los Romanos, ¿qué me vas a decir? ¿Por dónde vas a empezar? ¿De qué se trata la carta a los Romanos? ¿Cuál es el tema principal de la carta a los Romanos? ¿Quién la escribió? ¿En qué año se escribió? ¿Qué temática tiene? Hermano, de verdad, si tú no conoces la carta a los Romanos, quiero decirte algo con todo mi corazón. Estás en una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque la carta a los Romanos, hermanos, es la carta que contiene las principales doctrinas del cristianismo. Además nos habla del propósito de Dios para Israel. Y además nos habla de, escucha,
cómo vivir la vida cristiana. ¿Por qué vives la vida cristiana como tú la vives? Pues porque no lees la carta a los romanos, porque no sabes cómo vivir la vida cristiana. Aquí dice en la carta a los romanos. Entonces, conociendo las principales doctrinas, conociendo el propósito de Dios para Israel y conociendo cómo vivir la vida cristiana, hermanos, ya estamos del otro lado. ¿Se dan cuenta por qué no basta solamente nada más venir aquí los miércoles y los domingos? Hay que estudiar, hay que aprender, hay que ver que alguien nos enseñe eso. Que aprendamos, hermanos, para que verdaderamente nos podamos llamar cristianos. Es por eso que cuando la gente anda ya las sectas afuera predicando, lo primero que les digo es, ¿qué es lo que están haciendo? Predicando. ¿Y qué predican? El evangelio. ¿Qué evangelio? El de Dios, el de Jehová, dicen aquellos. Esas señoras que no hacen el quehacer y que están ahí todas las mañanas, deberían de estar lavando la ropa. No, ahí están chismeando. Sí, porque como nadie los pela, se la pasan chismeando todo el rato que están ahí sentados. Véanlos y se pasan las horas chismeando. No tienen otra cosa que hacer, no tienen que ir a lavar los trastes, hacer el quehacer. No. Están ahí sentaditos nada más a ver qué iluso se les acerca, lo enganchan y se lo llevan al infierno. No. Hermanos, siempre les hago esa pregunta. ¿Y qué predican? Y sacan siempre su librito, su hojita. A ver, ¿esto es lo que predican? ¿Esta es la base fundamental de lo que enseñan? Pues qué bárbaros, esto no es el evangelio. Pero, ¿por qué los confronto? ¿Por qué les digo? Porque yo quiero que sepan que yo sé más. No, sino quizás el Espíritu Santo les dé oportunidad de su salvación. Porque no entro en un debate, sino entro en que razonen que lo que están haciendo es incorrecto, lo que enseñan es incorrecto, al Dios que supuestamente ellos siguen es el incorrecto, y se den cuenta que ellos están en una secta y quizá Dios les dé la oportunidad de su salvación a través del evangelio verdadero de la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, no es fácil tomar decisiones, no es fácil a veces sentir un llamado de parte de Dios. Hay gente que a veces me sorprende porque dicen, es que a mí Dios me llamó. ¿Usted quién es? Al fin que Dios a mí me llamó. Y yo siempre les digo, sí, también llamó a Judas. Y no por eso Judas está en el cielo, ¿eh? Así que el llamado es solamente una parte de muchas cosas. También Judas fue llamado, ¿eh? Y él sí fue contado entre los 12, no como otros que andan ahí por ahí afuera, que se dicen apóstoles. Judas sí fue un verdadero apóstol. Judas sí fue llamado de labios de Jesús. El problema de Judas fue que él no recibió el evangelio de su salvación. La misma oportunidad que tuvieron los 11 discípulos y Judas, todos tuvieron la misma oportunidad, pero uno no respondió al llamado. Una cosa es que alguien te llame y otra cosa es que tú respondas al llamado. Una cosa es que el Señor te haga sentir que tu llamado es para ser pastor, para ser servidor de algo, y otra cosa es que tú respondas en consecuencia. Porque, amados hermanos, cuando nosotros somos llamados al pastorado, lo primero que entra en nuestra mente y en nuestro corazón es un sentido tremendo de responsabilidad. Ya no puedo ser como los demás. Porque en mí hay una responsabilidad mayor. Ya tengo que ver a la gente como los ve Cristo, como almas. Sí, es tu esposa, son tus hijos, es tu primo, es tu tía, es tu suegra, es tu esposo, tu esposa, lo que sea. Pero más que eso, son almas necesitadas de Dios. Y cuando nosotros tenemos los ojos de Cristo, ya no vemos a la gente igual. Ya no tenemos preferencias.
Porque lo que vemos son almas necesitadas de Dios, almas por las cuales Cristo dio su vida. Se acaban los parentescos. Es mi familiar, es acá, pero si se equivocó, le tengo que decir las cosas aunque se enoje, aunque me diga, ya no voy a tu iglesia, pues no vengas. Porque no hay preferencias, porque aquí hay que hablar las cosas como son. Porque hay un sentido de responsabilidad. Entonces usamos del criterio para con la gente, porque no toda la gente se trata igual. Hay gente que apenas va empezando. Y cuidado si yo le soy piedra de tropiezo. Y cuidado si yo por beneficiar a un familiar mío, a mis hijos, yo hago que esa alma se pierda. Hermanos, ya cuando uno es llamado a un ministerio de tanta responsabilidad como el pastorado, hay un sentido de responsabilidad. A ver, hijo, ¿qué problema tuviste con esa persona? No, es que él me dijo, ve y pídele perdón. Pero él me dijo, ve y pídele perdón. Tú no dijiste nada, pero tú ve y pide perdón. Porque cuando alguien pide perdón, no le está dando la razón al otro. Lo único que está impidiendo es que Satanás actúe en la vida de uno y de otro. No podemos permitir al diablo que entre en nuestras relaciones. Así es que mejor pídele perdón. Aunque él se haya equivocado, tú pídele perdón. Entra en comunión con tu hermano. Hermanos, ya no hay preferencias. Porque para nosotros todas son almas que necesitan de Dios. Por eso, cuando a una persona se le da un cargo en la iglesia, se le exige mucho, porque se le está dando mucha responsabilidad. Y cuando falla en ese calibre, se le pide la respuesta. Porque al que se le da mucho, mucho se le demanda. Entonces no es raro, hermano. No, es que, ¿por qué ese hermano? Porque tenía un cargo, porque tenía un compromiso, porque tenía una responsabilidad. Por eso se le exigió de esa manera. Hermano, es algo que nosotros debemos de entender. ¿Cómo terminó Judas? ¿Por qué? Porque se le dio mucho y se le pidió en consecuencia. Y como no respondió, terminó mal. Hermanos, el llamado a Abraham no fue cualquier cosa. Tuvo que renunciar a muchas cosas. Hay un sentido de compromiso tremendo para con Dios. Tuvo que dejar todo. Aproximadamente él tenía 300 criados. 300 criados sin contar sus esposas ni sus hijos de ellos. Así que mínimo más de 1000 personas iban con Abraham. Llevaba todo el dinero del mundo y las posesiones del mundo, hermano. Además, por Dios haber puesto su propósito, lo llevaba en prosperidad, en protección. Muchos dicen que por el hecho de que el que siguió a Abraham fue su sobrino Lot, pues Lot no debió de haber ido con Abraham. Pero esa es una especulación de nosotros. Porque nosotros cuando leemos la voz del apóstol Pedro refiriéndose precisamente a Lot, dice que él era un hombre justo. Así que Lot no era cualquier persona. ¿Por qué causa vino con Abraham Lot cuando no debía de haber venido? Porque le dijo Dios, sal de tu tierra y tu parentela, y sin embargo vino Lot con él. Bueno, también puede ser que por la cuestión cultural, recuerden que Sara no tenía hijos. Era estéril.
Entonces Abraham, todavía Dios no le había dado la promesa de que él vendría una herencia. Entonces Abraham culturalmente pudo haber pensado, Señor, voy a salir de mi tierra, de mi parentela, ¿y quién me va a heredar a mí? ¿Un criado? No, mejor me traigo a mi sobrino, y si yo muero, a él que sea mi heredero. Porque esa era la cultura, y es lo que debemos de pensar también. Aunque hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que Lot lo único que le trajo a Abraham fue problemas. No, no es que le trajo problemas, es que Lot era un hombre justo y entiende, hermanos, que todos aquellos que estamos viviendo en justicia, estamos siempre sufriendo tribulaciones, estamos siempre sufriendo situaciones porque fuimos llamados a cargar una cruz con Jesucristo. Porque es necesario que suframos para que podamos heredar con Él. Porque no es justo que Él fue a la cruz cargando y fue golpeado y fue crucificado y derramó toda su sangre y todas sus lágrimas por nosotros, para que nosotros pues la pasemos de papita. No, hermanos, a algún precio tenemos que pagar, y no porque debamos algo, sino porque es el testimonio de que nosotros somos seguidores de Cristo. Por eso los apóstoles murieron como murieron. Por eso Abraham, hermanos, sin ver las promesas, solamente creyó a la voz de Dios, y por eso se testifica en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 17, que él respondió a través de la fe, en el capítulo 4, que él responde por la fe, porque Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vive. Todo nuestro caminar, hermanos, en esta vida es consecuencia de un llamado de Dios. Hoy lo compartí en el sepelio. Nosotros, todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. No podíamos nosotros responder a un llamado de Dios a la salvación estando muertos. Fue necesario que el Espíritu Santo obrara en la misericordia de Dios en nosotros para que nosotros respondiéramos al llamado de Dios a nuestra salvación. Toda la obra de salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nosotros no hay nada bueno para responder a la salvación de Dios. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros por su misericordia, para que nosotros respondamos, para que nosotros vengamos a la iglesia, para que nosotros sirvamos a Dios, para que nosotros después el Señor nos dé un cargo, un servicio o un acto de preeminencia de servicio para servir a los demás. Todo eso es obra del Espíritu Santo de Dios. En nosotros, hermanos, no hay nada bueno. Es Dios el que produce el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos trajo esta noche. Es Él el que puso en tu corazón. Y aunque habemos hijos como el de la parábola, ¿verdad? Dice que a uno de los hijos le dijo, oye, ve y haz esto. Y dijo aquel, sí voy. Y dice que a la mera hora no fue. Algunos se identifican con esos hijos, que siempre dicen, sí, pastor, sí, yo voy, pastor. ¿Cuándo hay que estar? Yo estoy ahí. Nunca llegan. De esos hijos hay en la iglesia. Pero también hay otros hijos, son berrinchudos. A ellos le dicen, oye, hermano, ¿me puede ayudar? Dicen, no, no puedo, pastor. Y de repente lo ves y ya llegó. ¿Qué pasó, hermano? ¿No que no iba a venir? No, pues algo me movió, aquí estoy. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos trae. Así estamos de berrinches. Tal vez tú vienes así con ese berrinche. Es que yo no quería venir. Es que a mí me trajo mi mamá. Es que si no vengo, mi mamá no me da mañana para mí. Así están los hijos. Hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer para tener hijos de bendición, como decíamos el domingo, es depositar los padres toda nuestra confianza en Dios, en que Él va a hacer algo con ellos. Mira, hermanos, para finalizar, porque el llamado de Abraham es
muy, muy importante en nuestra vida, y es el llamado que todos recibimos. Nosotros, nuestro llamado es, dice Romanos 1, a ser de Jesucristo, y somos llamados a ser santos. Esos son los dos principales llamados. Hay otros llamados, pero esos son los principales que describe la carta a los romanos: a ser de Jesucristo y a ser santos. Y todos recibimos un llamado. Y miren, hermanos, cuando nosotros recibimos el llamado, a veces nosotros ya no tenemos tiempo de orar por la familia, por los hijos. Pero créame que basta, porque Dios sabe que estamos llevando a cabo ciertas actividades de servicio en la iglesia y estamos depositando nuestra confianza en Él. Y créame que lo único que necesita Dios es que nosotros digamos: Señor, acuérdate de mis hijos. Nunca, escuche esto, nunca obligué a mis hijos a hacer algo aquí en la iglesia. Solamente trataba de ponerles ejemplo. Cuando yo era congregante, mi hijo Alan tenía como 4 añitos, chiquito. Y cuando yo iba a orar a la iglesia, yo me postraba en el piso y me tiraba en el día de la oración, como ahora lo hago en casa, pero en la congregación lo hacía así. Entonces Alan me veía, y yo veía que estaba allá a mi lado de reojo, y él se me quedaba viendo. ¿Y sabe qué hacía Alan? Me veía a mí y se ponía de rodillas al lado mío. Y yo tenía mis manos así en la cabeza y él las ponía así. Y movía la mano y me veía y la ponía otra vez. Y así me estaba viendo. Hermanos, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean orando hacia Dios. Después ellos me vieron alabando a Dios y dándole vuelta a los papelitos y usando la poca voz que Dios me había dado para poder cantarle a Él, dirigir la iglesia. Y todavía está la foto ahí, la tengo todavía. Está un púlpito de madera. Está aquí un acróstico que dice Cristo, con versículos bíblicos. Y mi hija Abigail por primera vez tomando el micrófono para cantarle a Dios, porque me dijo: papá, a partir de este momento yo voy a cantar en la alabanza, tú ya no vas a tener que cantar. Y yo la dejé. Y yo dije: no va a cantar, va a berrear, porque pues estaba chiquita. Pero la dejé. Dije: va, hija. Y se puso a cantar. Y todos los domingos agarraba el micrófono y estaba la alabanza, y muchas veces no se la sabía. Pero ella la cantaba a su voz y lo hacía, y yo la dejaba. Yo nunca obligué a mis hijos a venir a la iglesia. Yo nunca hice eso, solamente confié en Dios y en lo que Él iba a hacer con ellos. Después un día mi hijo Alan dijo: papá, yo voy a tocar el piano. Y le dije: ¿serio? Y además voy a cantar. No me digas. No, es que no le salía ni berrido. Y cuando empezó a cantar, le dije a mi esposa: no, mi hijo no es para la alabanza. No es que lo desanime, nunca se lo dije, pero dije: no. Mi esposa y yo hablábamos, decíamos: no, como que no se le da, ¿verdad? Pero él lo hacía y lo dejé. Y después le decía yo: oye, hijo, ¿tú crees que con 15 minutos que estás tocando el piano vas a aprender a tocar? Y me dijo, fue una lección para mi vida, hermanos. Y me dijo él: no, papá, yo sé que no. Pero el mayor tiempo, en vez de tocar, me lo paso orando para que Dios me dé el don. El pastor se quedó callado. Y ahora usted lo puede ver. Y no fue a un instituto, y no fue a una escuela de música. A veces en su celular estaba ahí. Y así aprendió. Alejandro, así empezó a tocar la batería. Primero pensó que con una trompeta. No, que va a tocar la trompeta. ¿Qué hace Alejandro? Que va a tocar trompetas.
No, que sí, que cómprame la boquilla. Me decía, cómprame la boquilla, pasó. Se la compré la boquilla, la famosa trompeta a Alejandro, el esposo de mi sobrina Mariana. Nunca la tocó. Entonces cuando viene y me dice, voy a tocar la batería, dije, no, la batería está más cara. Una boquillita así, a una batería. Le dije, no, carnal, mira, si la vas a tocar, cómprate tu batería, porque ahí sí te fallo. Pues la compró y la empezó a tocar y lo hizo. Y después mi sobrino, también el chiquito empezó a tocar. Y así aprendieron, hermanos. Y así es como se ha venido formando el grupo de alabanza, porque Dios ha tenido misericordia en nosotros, porque Dios ha dado un llamado. Por eso no se le extrañe nunca a los líderes que yo los deje hacer las cosas, porque yo he aprendido de eso. De que en mi perspectiva personal yo puedo decir, no, es que ese líder, no, ¿cuándo va a fluir? ¿Cuándo va a hacer las cosas? Es que puede tener muchos impedimentos, incluso físicos. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios hace milagros con todos y cada uno de nosotros, porque Él es el que nos llama y Él es el que nos capacita. Él es el que nos da los dones y Él es el que nos lleva al lugar prometido. Hermanos, no son nuestras capacidades. Yo no estoy por mis capacidades. Todavía recuerdo la primera vez que me paré delante de un púlpito. Había 50 niños. Y yo estaba temblando, de verdad. Estaba yo temblando, mis piernas se me hacían de gelatina. Y los niños me miraban y estaban así, atentos a lo que yo les iba a decir. Y yo temblando y sudando. Mi primera lección, cómo Dios creó al mundo. Todavía tengo ahí los papeles, los que hice para darles esa lección a los niños. Mi primera lección detrás de un púlpito fue a unos niños, temblando. Hermano, esa ha sido una enseñanza siempre para mi vida. Usted no se da cuenta, pero siempre que estoy aquí al frente, de hecho traigo toda mi prédica aquí, pero cuando llego aquí se me olvida todo. Y digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Ya se me olvidó todo. ¿Cómo voy a empezar? Y entonces veo y empiezo a ver la introducción y a comentársela, pero después pasa algo. Dios empieza a hablar a través de nosotros. Y aunque estoy aquí al frente y aunque he predicado durante ya más de 25 años, me siguen temblando las piernas. Cada domingo, cada miércoles. Estoy ahí atrás y estoy con el corazón así, porque entiendo la responsabilidad de lo que voy a transmitir. Hermanos, no es fácil el llamado. Pero cuando Dios llama, solamente hay una cosa que hacer. Hay que obedecer. Es el mejor camino. Es el mejor camino en nuestra vida, la obediencia. Porque en la obediencia está la bendición. Abraham obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Y el justo, o sea, nosotros por la fe vive. No dejemos nunca de confiar en lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. Pueden estar en rebeldía. Pueden estar en situaciones difíciles. Pero nosotros siempre debemos de vivir con la esperanza de que Dios tiene un plan para nuestros hijos. Porque nuestros hijos, el domingo oramos con todo nuestro corazón. Yo espero que así haya sido de su parte. De mi parte así fue. De esa forma que usted me escuchó orar el domingo, es la forma en que yo oro por mis hijos. Señor, que los propósitos tuyos se cumplan en ellos. Confirma tus propósitos en ellos. De esa misma forma yo oro siempre por mis hijos. Y siempre que salgo de la oración, salgo convencido de que Dios va a hacer algo con ellos. Y a pesar de que a veces, ¿verdad? Porque también Alan pasó por una etapa difícil de juventud, Abigail también, Yuri también, a pesar de eso,
Yo siempre he confiado en lo que Dios tiene para mis hijos. Y esa es mi recomendación, hermano. Tú y yo tenemos un llamado a ser de Jesucristo y a ser santos. El propósito de Dios entonces está en nosotros. En consecuencia, la bendición que está sobre nosotros viene sobre nuestros hijos. Confiemos siempre en el propósito de Dios para nuestros hijos. No importa que ahorita se rebelen, que hagan, es el proceso. No, ¿a poco tú eras una pera en dulce? A esa edad eras una pera en dulce, ¿no, verdad? ¿Y cuándo cambiaste? Cuando maduraste. Y aún más cuando recibiste a Cristo. Entonces, hay mucha esperanza para nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, son hijos de bendición porque nosotros estamos en Cristo. Y la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Mira que en la Biblia de Noé se dijo que era un hombre justo y bueno, que había hallado gracia a los ojos de Dios. Pero esas palabras no se dijeron de su esposa ni de sus hijos. Y sin embargo, Dios salvó no solamente a Noé, sino también a su esposa y a sus hijos. Y a las esposas de sus hijos. Después, cuando Lot, que después vamos a ver en la historia, que al parecer era un tropiezo para Noé, fue declarado por Pedro que él era justo. Y esa vida de justicia lo salvó del juicio de Sodoma y Gomorra. Después fue secuestrado y Abraham lo fue a rescatar. Pero a pesar de todas esas cosas, nosotros no vemos que Lot fuera realmente un tropiezo para Abraham, sino que por causa de ser justo, en medio de una generación malvada y perversa, los justos siempre vamos a ser perseguidos, siempre vamos a estar padeciendo, siempre vamos a estar enfrentando situaciones difíciles. Pero todas esas cosas, hermano, lo único que van a producir en nosotros va a ser una fe firme, va a ser una fe real, va a ser una fe salvífica que un día nos va a llevar a la presencia de Dios.